Una vez escuché a un locutor decir que quería obtener como logro hablar en la radio y en la televisión como habla la gente en las calles, es decir, con groserías, insolencias, palabras obscenas. Este locutor pensaba que era una hipocresía hablar decentemente, ya que los profesionales de la comunicación, una vez que salen del estudio, vuelven a hablar tal como son, con descomedimiento. Además, la mayoría de la gente habla así. Daba la impresión que este locutor veía que si lograba hablar de manera muy vulgar en los medios de comunicación, obtenía un mérito parecido a un alpinista cuando consigue la cima del Everest, o realizar un descubrimiento en la medicina, o algo parecido u heroico. Tal vez muchas personas piensen como ese locutor, que hablar decentemente es una hipocresía, ya que de manera general todos hablan con groserías. Pero déjeme explicarle por qué considero tres causas para que una persona no hable con groserías. Primera causa: educación. Existe la pereza intelectual en no llamar las cosas como son. Debido a ello, la gente se resiste a ejercitar su mente. Le doy un ejemplo. Acá en mi nación se le dice casi a todo vaina. La palabra vaina en sí no es una grosería. Veamos por lo menos dos significados de aproximadamente 8 que tiene esa palabra. Primero, es una funda ajustada para armas blancas o instrumentos cortantes o punzantes. Segundo, cáscara tierna y larga en que están encerradas las semillas de algunas plantas. Pero en nuestra sociedad, si hay algo como una ropa tirada en el suelo, dicen: recojan esa vaina. Si alguien pide algo que está a la vista, la señala y dice: pásame esa vaina. Si alguien está molestando, le dicen: deja la vaina. Si alguien tiene un sentimiento, dice: esta vaina que siento en el pecho es muy grande. Si alguien tiene una dolencia física, dice: siento una vaina que me duele. En fin, la palabra vaina resulta que tiene 1000 significados. Pero esto ocurre por pereza intelectual, porque llamar las cosas como son se requiere pensar, requiere esfuerzo mental, requiere trabajo intelectual. A veces nos lamentamos porque ofendimos a alguien con nuestras palabras y decimos: perdona, lo hice sin pensar. Un señor de nombre Enfor dijo: un caballero es aquel que nunca hiere a nadie sin proponérselo. Un caballero nunca ofende a nadie porque siempre piensa lo que va a decir. Hiere, lastima a alguien solamente cuando se lo propone. Eso requiere inteligencia añadida con trabajo intelectual. Es decir, siempre está pensando lo que va a decir con anterioridad. Eso no es difícil cuando se adquiere esa disciplina. Un pensamiento anónimo dice: antes de hablar y obrar, piensa 100 veces. Alguien con las iniciales OA dijo, abro comillas: debemos hablar con propiedad. Nuestro dominio del lenguaje
es importantísimo. Después del beso, es la forma más interesante de comunicación que ha ideado la humanidad. Cierro comillas. Otros dos pensamientos anónimos dicen, abro comillas, cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Cierro comillas. El otro pensamiento dice, aseo y buenos modales abren puertas principales. No podemos juzgar a las personas de manera subjetiva. No podemos pensar que así como somos nosotros, son los demás. Como dice el viejo refrán, el ladrón juzga según su condición. No todos hablamos decentemente porque somos hipócritas, según aquellos que dicen groserías. No estoy de acuerdo con ser pedante, hablar en un lenguaje escogido y complicado para que la gente no entienda y presumir de falsa intelectualidad. Se debe ajustar a la persona con quien se habla, pero ello no requiere caer en lo prosaico, vulgar, obsceno. Con palabras sencillas, pero decentes, respetuosa, se puede comunicar la idea. Como dice un chiste en contra de la pedantería, si aprendes 3 palabras nuevas cada día, en un año nadie te comprenderá. Segundo motivo por el cual no puedo estar de acuerdo con hablar con groserías: el temor de Dios. Primero, vamos a aclarar la palabra temor. La Biblia habla que el temor a Dios es una virtud. Por el temor a Dios se alcanza la sabiduría y el hombre vence el pecado. Con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. Fijémonos. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 16:6. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Todo está como interprete usted la palabra temor. Según su percepción, temor puede significar tenerle miedo a alguien porque usa la violencia, como por ejemplo, un marido que sostiene a su mujer bajo una ley de terror. La golpea si no hace lo que dice o establece, o cada vez que ella hace algo que él considera incorrecto, pues la maltrata. Esa es la manera como la gente veía a Dios en la Edad Media. Un Dios continuamente airado, que había que mantenerse haciendo sacrificios para apaciguar su ira, ya que en cualquier momento podría caer sobre alguien un rayo de juicio. Pero esa definición de la palabra temor hacia Dios no aparece así en la Biblia. Es conveniente leer las Sagradas Escrituras para comprender en qué sentido lo enseña. Por ejemplo, Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida. Salmo 128:1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Si el Señor es justo y todos sus caminos son verdad, Él no es un Dios iracundo, descontrolado, que se deja dominar por las emociones. Ese temor es limpio. Ese temor hacia el Señor es para vida, y quien lo guarda es bienaventurado.
es decir, siempre feliz. Le doy un ejemplo. Aunque toda ilustración u analogía es corta cuando la usamos para con Dios. Un joven lleva una vida delictiva, es un ladrón empedernido. Se enamora de una bella joven virtuosa, mujer decente, íntegra, con valores bien definidos. A la joven le gusta el muchacho, ya que ve en él cierta virtud y nobleza que le inclina a ser optimista que él puede cambiar. Pero la muchacha es firme en sus decisiones y no hay nadie que le haga cambiar su parecer cuando los toma. Es indoblegable, pero por valores. No es indoblegable porque es terca, intransigente, necia. Eso es muy distinto. El joven se le declara a la muchacha y le manifiesta su sentimiento para con ella. Ella, siendo sincera también, reconoce que se siente atraída por él. Pero lo que impide que la relación se consolide es la vida que lleva el muchacho en sí. No es él como persona, sino sus actitudes. Ella no lo puede aceptar así porque conllevaría a ser infelices como consecuencia de esa vida. Ella decide que para aceptarlo, él debe cambiar su vida deshonesta y comenzar una nueva basada en la integridad, honestidad, en trabajar y sostener su casa bajo el esfuerzo de sus manos y talento, no bajo la truanería, el robo. El muchacho puede que en un momento no vea tan mal su estilo de vida y trata de llegar a un acuerdo con la chica, pero la chica se mantiene firme en su decisión. El joven, en un primer momento, lleno de orgullo, le parece una exigencia desmedida de parte de la chica y se aleja por unos días. Trata de conocer nuevas muchachas, pero no se siente bien con ninguna de ellas, como cuando está con la chica virtuosa. Recuerda los momentos bonitos que hasta por cualquier tontería se reían o le hallaban gracia. Recuerda que aún estando callados se sentían muy bien juntos, no se incomodaban, cosa que le ocurría con las demás chicas. Descubre que tiene un gran sentimiento para con ella y quiere recuperarla. Quiere tenerla para compartir su vida hasta que la muerte le separe. Por amor a ella, decide cambiar su vida, porque sabe que la chica no lo aceptará. Se alejará en el momento que él transgreda lo pactado. Yo no sé si existe alguna chica u hombre tan firme en sus decisiones, pero sí conozco a uno que sí lo es. Ese es Dios nuestro Señor. Uno se enamora de Él cuando le conoce. Dios no se guarda de sentimientos y acciones que demuestran su amor. Como dice en Oseas 11:4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Pero una vez que nos enamora, nos enseña su firmeza, su carácter de santidad. Nos hace ver que cuando hacemos lo malo, se aleja de nuestra vida. Él no puede convivir con el pecado, con la inmundicia, y nosotros entonces empezamos a tener un temor santo. Ese temor consiste en que no lo queremos perder, como dijo el rey David, Salmo 51:11. No me eches de delante de ti,
y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. El rey David pecó siendo adúltero y homicida, graves pecados, y Dios se alejó de él. David perdió la comunión con Dios y estaba acostumbrado ya a sus caricias, a una comunión permanente. Extrañó su presencia, pero en esa condición que estaba, Dios jamás iba a estar con él. Tenía que arrepentirse, alejarse de su pecado, hacer actos de sincera constricción. Dios, que ve los corazones, regresó. David tenía temor de Dios, no lo quería perder. Así igualmente ocurre con todo creyente que no quiere que Dios se vaya de nuestras vidas. Ese es el temor santo hacia el Señor. Por no perder a Dios, guardamos sus mandamientos, y entre ellos está que no debemos decir groserías, palabras obscenas o de doble sentido. Cuando digo doble sentido, es en algo que no edifica y que lleva algo corrompido. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Proverbios 4:24. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Mateo 15:10. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo de mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Este es otro motivo lícito para entender el por qué hay gente que no dice malas palabras o groserías, para no ofender a Dios, para que no se vaya de nuestras vidas, porque amamos su presencia y tratamos de hacer su voluntad con todas nuestras debilidades que como seres humanos tenemos. Tercer motivo o causa para que alguien no quiera decir groserías: los niños. Los niños son la máxima expresión de la ingenuidad, de la dulzura. Cuando uno ve a un niño recién nacido, puede percibir que en ellos no hay ningún tipo de maldad. Aún en los cachorros, indistintamente si son de estirpe salvaje, son dulces, inofensivos, delicados. Despiertan un sentimiento de ternura. Es al crecer que pierden esa ingenuidad característica. Pero el Señor Jesús jamás previó que perdamos esa ingenuidad para el mal.
Lucas 18:16. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Lucas 18:17. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Las personas, para entrar en el reino de Dios, tienen que ser como un niño. Ahora evitemos confusión. Ser niño es en cuanto a la maldad, pero en nuestra forma de pensar debemos ser maduros, prudentes y conscientes que vivimos en una generación donde la maldad se ha hecho incontrolable. Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor nos previene la cautela. Nos dice que seamos ingenuos para el mal, pero nos dice también que seamos equilibrados, previendo que por haber tanta maldad, ocasione que nos vayan a engañar, engatusar, embaucar. Primera de Corintios capítulo 14 verso 20 dice: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niño en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Romanos 16:19 dice: Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Uno debe esforzarse para que el niño pueda vivir su etapa a plenitud. Uno no debe truncar su niñez. No vaya a suceder como dijo el escritor Rubén Darío: si fue juventud la mía. A veces, como padres, viendo la maldad en nuestras sociedades, queremos, y es nuestro deber, preparar a nuestros hijos a enfrentar la vida desde su niñez. Creemos que la solución es, entre comillas, endurecerlos, para que nadie los someta o quieran aprovecharse de él. Para ello, lo endurecemos también con las palabras, para que no se dejen de nadie. Se les enseña a responder con acritud, con insolencias, y hasta festejamos sus malas acciones, ya que creemos que es la solución correcta. Pero lo que ocurre es que destruimos su ingenuidad antes del tiempo. No viven a plenitud su infancia. El Señor nos enseñó a los creyentes que se puede vivir con la ingenuidad del mal en nuestras vidas, a pesar que el mundo esté lleno de maldad. Cuando inscribí a mis dos hijos en el fútbol, el menor tenía 5 años. Y como los he formado en el camino del Evangelio, mis hijos se escandalizaron cuando oyeron hablar a los niños con tantas groserías. No querían ir más al fútbol. No podía permitir eso, que abandonaran las cosas una vez que había problemas. Si lo permitía, se acostumbrarían a huir ante cada adversidad. Cuando el Señor oró antes de morir en la cruz, Él dijo, Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Les expliqué que ellos debían aprender a guardarse del mal sin quitarse del mundo. Tenían que aprender a mantenerse íntegros, pero sin aislarse del mundo. Que ese es el secreto para ser luminares en este mundo pecador. Que Dios juzgará a cada quien por sus obras. Él no juzgará a nadie por las acciones de otros. Si los niños y padres que ellos veían solo hablaban con groserías, que aprendieran a ser maduros en la forma de pensar,
no en su ingenuidad para el mal. Eran esos niños y sus padres. Ellos no tenían nada que ver con sus acciones. Que se preocuparan ellos en no decir groserías para no ofender a Dios. Gracias al Señor, esas palabras calaron en sus corazones. Han aprendido a mantener la santidad en medio de una generación adúltera y pecadora. Por increíble que parezca, algunos de esos niños, ahora ya crecidos, se han convertido al Señor. La luz no se enciende y se pone debajo de un saco. Lastimosamente veo en el mundo cristiano padres aislando a sus hijos por el temor que se corrompan, y luego estos niños al crecer no saben enfrentar debidamente al mundo, y muchos de ellos se apartan porque no saben hacer distinción cuando tienen que compartir forzosamente con el mundo. La inteligencia tiene que ver con la palabra. La palabra es tan poderosa que Dios hizo al mundo por ella. La palabra tiene poder de traer vida o muerte. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Salmo 37:30. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. Si se le enseña al niño a hablar con groserías, serán muy limitados en inteligencia. Es por ello que debemos cuidarnos delante de ellos, no solamente con nuestros hijos, sino con todo niño. Por amor a ellos, debemos cuidarnos de no decir groserías. Sofonías capítulo 3, verso 9 dice: En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. El título del mensaje: el por qué no digo groserías. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar.